¿Qué ha habido? ¿Cómo andas? Digo, obviamente ya viste por aquí un ambiente totalmente diferente. Tenía pensado grabar por ahí en el consultorio, pero pues la arquitecta se le ocurrió meter ahí un compresor para quitar, poner. Aquí decidimos grabar ahora en mi casa. Igual por ahí ves unas figuritas atrás. Muchos compañeros y amigos míos dicen que soy otaku y pues yo creo que sí. Pues bueno, entrando en materia, gran parte de todos los atletas que vienen conmigo vienen porque se encuentran en un momento que ellos consideran una baja de juego, que se traduce en que están en la banca por eso. El estar en la banca es lo que a mí como psicólogo del deporte me da mucha entrada, porque el estar en esta situación, o sea, el decir soy un jugador suplente, conlleva muchas cosas. Conlleva muchísimos errores en el pensamiento y eso frustra al atleta, y lo que hace es que en lugar de que rinda mejor como para poder ganarse un lugar en el cuadro titular, sea al revés. En lugar de rendir mejor, juega de una manera más agresiva, deja de cumplir con los objetivos, empieza a entrenar de una manera pues sin ganas, mala leche, y sobre todo ya no disfruta el estar en un equipo o en algún entrenamiento. Ahora sí, te voy a explicar qué es lo que pasa, y aprovecho, si tienes por ahí algún compañero de equipo que es banca, que se considera banca o que no tiene mucho juego y le pesa mentalmente, taguéalo. Yo creo que este video le va a ayudar bastante, y sobre todo para entender qué es lo que está pasando. En videos anteriores te había platicado sobre los pensamientos automáticos de Aaron Beck. Tiene que ver de la terapia racional emotiva de Albert Ellis y de pues ahora sí, englobando la terapia cognitivo-conductual. Tiene que ver con que ante un hecho nos llega un pensamiento automático, y generalmente ese pensamiento automático es el que nos causa un malestar psicológico. En este caso y en el caso puntual del que yo te estoy hablando, existen 6 pensamientos automáticos que yo considero que son los más dañinos en el momento de ser banca, y te los voy a explicar uno por uno. El primero es el pensamiento de todo o nada. Es decir, no hay categorías intermedias. Es decir, o soy buen jugador o soy mal jugador. ¡Pum! Se acabó. Y no existe de que, bueno, soy un jugador que está en proceso de adaptación y por eso estoy en banca. O soy un jugador muy joven que apenas estoy entrando al equipo y por eso soy banca. No, eso no existe. Y aparte existe un pensamiento negativo sobre lo que significa el ser banca. Existe el pensamiento de soy banca porque soy malo. Entonces la persona tiene esta concepción de está en la banca porque es mala, y ahí se queda. Entonces esa persona considera que por estar en banca es malo. El que es titular es bueno, el que está en banca es malo. Ese es el pensamiento de todo o nada. El siguiente pensamiento es el de filtro mental. Tiene que ver con que un detalle negativo afecta toda la realidad. Es decir, imagínate, el técnico determina su alineación en el transcurso de la semana, trabajan con el cuadro titular, y hay otros que antes del partido te dice quién va de titular, pero como ya traes la idea de que el ser banca es algo negativo, entonces ese filtro mental lo que te va a hacer es que toda tu experiencia, por el simple hecho de estar en la banca, ya sea negativa. Entonces tú misma te dices a ti mismo, es como voy a la banca, pues ya no voy a jugar, o como estoy en la banca, pues qué hueva, o sea, solamente van a voltear a verme cuando pues haya tiempo de sobra, o me van a meter si vamos ganando 5-0, y ahí es donde el técnico confía en mí. Ese es el filtro mental, que básicamente un detalle negativo nubla toda la experiencia completa. El siguiente pensamiento es la inferencia arbitraria, que también se traduce como la lectura del pensamiento, y me encanta debatirlo con los atletas y pacientes que tengo. Siempre me dicen, o yo les pregunto, a ver, ¿por qué consideras que eres banca? Y ya me dice, no, es que porque el entrenador no me quiere, porque el entrenador no me pidió, porque le caigo mal al preparador físico, porque bla, bla, bla. Entonces mi siguiente pregunta es, a ver, entonces,
¿Tú lees mente? O sea, ¿le preguntaste a tu entrenador esto? No, pero pues yo lo veo. Ah, cabrón, entonces tú lees mentes. Y ya es donde es como que entramos en esta parte cómica sarcástica y el atleta ya se da cuenta de que no es así. Pero con esta inferencia arbitraria, básicamente lo que hace es que tú crees lo que la otra persona está creyendo. Y en este caso es, soy banca porque al entrenador le caigo mal. Y todo esto es un pensamiento erróneo. Eso no existe. Y hasta donde yo sé, no hay alguien que te lea la mente. Y si lo conoces, taguéalo para, no sé, ponerle un altar. Porque hasta donde yo sé, y repito, no hay nadie que te pueda leer la mente. El siguiente pensamiento es la magnificación o minimización. Los dos están bastante de la mano, porque generalmente cuando magnificas una cosa, la otra la minimizas, en lugar de que sean las cosas pues más a la par. ¿A qué me refiero? Y volviendo al mismo ejemplo de estar en la banca. El que tú seas titular, híjole, estás en el cielo, es lo mejor que te puede pasar. Y el que estás en la banca es lo peor que te puede pasar. Entonces aquí lo que se tiene que trabajar pues obviamente es el buscar un equilibrio, el saber que el estar en la banca no es lo peor que te puede suceder. Y tienes que entender muchas cosas del contexto deportivo, que en ocasiones a veces los partidos no están hechos para ti. A veces los partidos están hechos para otras personas, existe la regla de menores que se deben de cumplir, existe la regla de cuidar las tarjetas, etcétera, etcétera. Entonces, repito, tenemos que lo que está magnificado, que es el ser titular, bajarlo a una realidad, y lo que está minimizado, que es el ser banca, es subirlo para que más o menos esté una realidad y que esto lo racionalices. Bueno, el siguiente punto y el siguiente pensamiento automático es el famoso deberías. El famoso deberías tiene que ver con reglas que tú consideras que deben de ser sí o sí. Y me ha tocado platicar con bastantes atletas y me dicen, como yo entrené muy bien, yo debería de ser titular. Como la otra persona entrenó muy mal, no debería ser titular. Entonces aquí lo que yo les pregunto y parte del debate es, ¿y realmente debería? O sea, yo quiero saber en qué parte del contrato existe esto. ¿En qué parte del contrato dice que tú, por entrenar bien, debes de ser titular? ¿O en qué parte del contrato dice, si la otra persona entrena mal, debe de ser banca? En ningún momento está, y esto, hasta donde yo sé, y hasta los equipos deportivos en los que trabajo indirectamente, esto no existe. Pero pues ya tienes esa idea de debería de ser titular. O también, digo, eso se traduce a otro ambiente que tú dices, oye, para ser un buen jugador, para ser un excelente jugador, debería de ser titular siempre. Debería de iniciar todos los partidos. Yo no debería estar nunca en la banca. ¿Por qué? Porque si estoy en la banca, soy un mal jugador. Y como te mencionaba, todos estos pensamientos van relacionados y van de la mano. Es difícil separarlos, sino es que ante el hecho de estar en la banca, obviamente engloba muchos pensamientos automáticos. Y el último pensamiento automático que está bastante relacionado con esta situación que te estoy contando es el de la etiquetación. Aunque básicamente ya lo expliqué anteriormente, la etiquetación es que tú a la banca le pongas la etiqueta de que es malo. Ser suplente es malo, pum, se acabó. Entonces aquí entra una parte de debate de que por qué es malo. A ver, ¿dónde? Y volvemos a lo mismo. Entramos en un debate con el deberías, entramos en un debate con la magnificación, con la lectura de pensamiento, con el pensamiento dicotómico, etcétera, etcétera. Como te digo, es muy difícil separar una idea o decir que una sola idea tiene un solo pensamiento automático. No, generalmente un pensamiento automático tiene muchos pensamientos automáticos. Ahorita no tengo la cantidad, pero me parece que Aaron Beck hizo la clasificación de pensamientos automáticos en 10. Ahorita yo solamente te expliqué 6, que es en lo que yo en mi práctica privada me he dado cuenta. Entonces, en resumen, básicamente se tiene que debatir la parte de ¿qué onda con la banca? ¿Qué significa estar en la banca? ¿Qué significa ser suplente? ¿Por qué estás ahí? Pero todo esto desde un punto de vista racional y objetivo.
Entonces, también, si tú tienes por ahí algún compañero que se encuentra en una situación de malestar psicológico por el hecho que está en la banca, te invito a que le enseñes este video. Yo creo que este video le puede servir como guía para saber qué es lo que está pasando y también sobre qué es lo que va a hacer posteriormente. Muchas gracias por escucharme y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si tienes por ahí alguna duda, algún comentario, no dudes en dejármelo. Yo a la brevedad posible te lo voy a contestar.